Muy bien, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos, en este día. Muy contento porque retomamos una de las marcas de una iglesia saludable, que es la predicación expositiva. Por gracia y misericordia del Señor, hemos ya predicado expositivamente las epístolas de primera, segunda y tercera de Juan. Nos tomamos una licencia hablando un poco de la mayordomía y también de la reforma de las 5 solas, que son importantes también, es decir, de un avivamiento que vino hace 508 años, pero el avivamiento sigue y el avivamiento viene donde su palabra es predicada con denuedo, donde su palabra es predicada sin ser adulterada o manipulada y donde la palabra misma nos da la idea central. Así que quiero pedirles que por gentileza me acompañen, por favor, al libro de Filipenses, capítulo 1. Estamos empezando hoy una serie de sermones expositivos sobre el libro de Filipenses. Es una epístola breve, solamente 4 capítulos, pero es una de las cartas más hermosas del Nuevo Testamento. Se le conoce como la carta del gozo, la carta del gozo, donde el apóstol habla bastante, escribe desde la prisión, enseñando sobre el gozo, diciéndole que perseveren en Cristo con humildad y pensando y poniendo el pensamiento siempre en Cristo. Como toda iglesia también tenía sus problemas, y vamos a verlo más adelante también, como el Señor les dio a ellos una paz y un gozo que vino también a ellos. Pero antes de empezar propiamente, voy a decir, el sermón se llama Los cimientos de una familia espiritual. Estaremos cubriendo hoy los versículos 1 y 2 y voy a leerlo así. Pablo y Timoteo, siervos, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. La idea central, hermanos, de este sermón, como tienen en su boletín, es: una iglesia saludable se edifica sobre 4 cimientos esenciales. Primeramente, un liderazgo humilde. Segundo, una identidad santa, y luego una estructura ordenada, y luego la bendición divina. Son los 4 puntos de los cuales estaremos abordando hoy en este sermón expositivo. Pero antes quiero dar una pequeña introducción de la iglesia, de esta iglesia. ¿Cómo surgió esta iglesia? Hermanos, van a darse cuenta que tiene mucho en común con nosotros. Somos una pequeña congregación, una nueva plantación aquí en Ijohuitá, que también está buscando de un avivamiento, que el Señor traiga un avivamiento primero en nuestras filas y también en nuestra comunidad. Que vengan tiempos de refrigerio, arrepentimiento y fe en Cristo, es lo que proclamamos aquí en esta iglesia, columna de baluarte del Señor, casa de Dios, la familia de la fe. Hermanos, el apóstol Pablo estaba ya en su segundo viaje misionero y estaba predicando por Asia y se predispuso a empezar a predicar en varias partes, pero el Espíritu de Cristo, dice Hechos capítulo 16, ahí se narra cómo nació la iglesia en Filipos. Pablo estaba predicando con sus colaboradores, con ellos estaba Timoteo, estaba el autor del libro de Hechos, que es Lucas, y estaba también Bernabé. Estaban predicando, eran evangelistas, él ya estaba en su segundo viaje misionero por toda Asia, y quieren ir a predicar en varias partes, pero dice que el Espíritu de Cristo les impidió ir a predicar en esos lugares. Y luego, en una noche, el apóstol Pablo recibe una visión, todo esto está en el libro de Hechos capítulo 16, recibe una visión donde él ve a un hombre pedir ayuda, un hombre de Macedonia, dice, pidiendo ayuda, que vayan a ese lugar y lleven las buenas nuevas del reino. Pablo, comentando ya esto con sus colaboradores misioneros, tienen todos ellos el mismo sentir de que debían cruzar ese mar que le dividía. Y hermanos, Macedonia queda en el continente europeo. Ellos estaban saliendo del continente de Asia, yendo al continente de Europa. Hermanos, Filipos
Es la primera iglesia en el continente europeo. Pablo llegó ahí para predicar las buenas del reino, siendo guiado por el Señor. El Espíritu de Cristo le impidió ir, y el mismo Espíritu, mayúscula, el Espíritu Santo, la Trinidad, le mostró que tenía que ya cruzar e ir a otro continente, pues de eso se trata. El Evangelio llegó a Europa, hermanos, en ese momento a través de este viaje, segundo viaje misionero de Pablo, y establece la iglesia en Filipo, que era una ciudad de ese territorio de Macedonia europeo. Y vemos cómo él empezó a predicar el Evangelio en ese lugar. Llegó y no encontró ninguna sinagoga, fue a orillas del río pensando de que ahí iban a estar congregados para orar, y encuentra a una mujer judía creyente en Dios y le explica el Evangelio, le presenta el Evangelio, pues eran misioneros, y el Señor abre su corazón. Ella se llamaba Lidia, una mujer vendedora de tela de púrpuras, y dice que el Señor abrió su corazón y vinieron a la fe ella y toda su casa. Luego siguieron predicando el Evangelio, haciendo señales y prodigios y milagros, a tal punto de que la gente ahí se alborotó y dijo: ¿quiénes son estos misioneros que vinieron aquí a hablar de cosas extrañas? Pues traían las buenas nuevas del reino con los valores del reino. Y hicieron una liberación de una mujer. ¿Y qué pasó? La gente se alborotó y le metieron en la cárcel a Pablo y a Bernabé. Ya sabemos qué pasó en Hechos capítulo 16, que ellos estaban en la cárcel, estaban cantando himnos en medio de la persecución que recibieron en ese momento, hasta que viene un trueno y rompe todo, y el carcelero de Filipo está listo para cometer suicidio, pero Pablo le dice: no hagas eso, estamos todos aquí. Ellos estaban cantando himnos, ellos estaban predicando aún desde la cárcel. Era un viaje misionero impresionante lo que estaba pasando. El Señor estaba trayendo un avivamiento al continente europeo en ese momento. Viene el carcelero de Filipo y ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ellos le dicen: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y todos los que estaban en su casa creyeron y se convirtieron y vinieron al Señor. La iglesia empezó a prosperar, la iglesia en Filipo, con este gran avivamiento que llegó, porque el Espíritu de Cristo les guió a ellos en ese momento. Hermanos, de esa misma manera nosotros aquí hoy no hemos venido nosotros a darle el gusto al consumidor, hemos venido a hacer la obra de Dios, nos hemos encomendado a hacer la obra del Señor conforme a su palabra, con el Evangelio de las sendas antiguas, con el Evangelio apostólico sin diluir, no con influencias mundanas del mundo que lastimosamente se han infiltrado muchas ideas corruptas en el evangelismo de hoy. Es triste, es lamentable, pero nosotros hoy estamos abocados a esta misión. Así como Pablo estaba predicando por doquier y el Espíritu de Cristo le lleva a Europa para predicar el evangelio, así también muchos de nosotros hemos cruzado muchas calles para venir también aquí para traer estas buenas nuevas del evangelio y la predicación de la palabra, para hacer todo conforme a la palabra de Dios, para que venga el verdadero avivamiento. Así también, hermanos, como esta iglesia que estaba naciendo en Filipo. De ahí nacieron otras iglesias y de las cuales tenemos testimonio. La carta de los tesalonicenses es una. Pablo, cuando fue a Atenas y a Berea también, y se enfrentó con personas que eran totalmente idólatras y paganas, él les dice: arrepentíos y confiar en aquel varón que fue resucitado, Cristo Jesús. Hechos capítulo 17. Verdaderamente vemos cómo Pablo, la iglesia empezó a crecer en Europa y a prosperar. Hermanos, Europa fue prácticamente la cuna del cristianismo por mucho tiempo. Pero sabemos que hoy está en declive, que muchas cosas que están pasando en Europa han dejado mucho el cristianismo de lado, se está metiendo otra religión totalmente anticristiana. Hay hermanos que están luchando en contra de eso para recuperar el cristianismo de sus países. Hermanos, por Europa llegaron también aquí los colonizadores, Cristóbal Colón y compañía, llegaron a las Américas. Así fue como el evangelio se empezó a esparcir de Europa a América, a tal punto que hoy en Itá, siglo XXI, Iglesia de Benecer está recibiendo también las buenas nuevas del reino. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo les movió. No estaban haciendo lo que mejor marketing se les parecía, sino que el Espíritu de Dios les movía. Les llevó y hubo un consenso entre ellos ahí. Un poquito antes Pablo no tuvo ese consenso con otro hermano también, Silas, por causa de Juan Marcos, pero luego le llevó y tuvieron un consenso y fueron a predicar a Europa y sabemos el producto, sabemos los frutos.
Y como nosotros también somos producto de esa evangelización indirecta que llegó aquí a las Américas. Después Cristo y la Biblia llegó aquí a América. De lo que era una raza pagana, supersticiosa y hasta caníbal, vino Cristo y trajo los valores cristianos, la Biblia. Así que, hermanos, nosotros podemos decir también, al igual que Filipos, de que somos una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo, de que hemos venido a plantar esta iglesia aquí en este lugar. Es una misión, es un pequeño brote de lo que el Señor es, un semillero. Así como empezó en Filipo, hermano, empezó chiquitito con Lidia, luego se fue con el carcelero, empezó así, y después todo el continente europeo fue transformado con los valores cristocéntricos. Afectó la economía, afectó el trabajo, muchas cosas. Ya sabemos que después en la Edad Media se oscureció un poquito, gloria al Señor por la reforma que vino a traer luz después. Pero, hermanos, así también nosotros debemos ser optimistas y pedir este avivamiento que llegue también a esta comunidad. Somos poquitos tal vez aquí hoy en este lugar, pero así también Pablo llegó con un puchito de misioneros con él, guiado por el Espíritu Santo, a hablar donde ni siquiera había sinagoga, ni siquiera había iglesia, porque esa era la costumbre de ellos, ir a las sinagogas y empezar a hablar primeramente de las ovejas perdidas de Israel, los judíos, hablarle del Mesías que estaban esperando. No había, ellos tenían por costumbre ir cada sábado, sabat, a las sinagogas a presentar a Cristo. Muchos se convertían, pero ahí no había, era un nuevo continente, era un territorio virgen. Gloria al Señor. Así también hoy aquí, hermanos. Lidia era judía, creía en el Señor, pero no había recibido todavía toda la revelación de Cristo, el Mesías prometido que estaba esperando. Así también hoy, hermanos, hay mucha gente que está esperando el Evangelio, que le llevemos el Evangelio. Hay mucha gente que va a venir a esta iglesia también aquí. ¿Por qué? Porque aquí se habla de un Cristo resucitado, un Cristo vivo, un Cristo de orden, un Cristo que trae las buenas nuevas de su reino. Así que, dando ya esa rápida introducción, ya vemos que la iglesia de Filipo fue avivada, que vinieron otras iglesias, Tesalónica y otras más, en Éfeso también, Éfeso no, pero otras más también después. Ahora, vayamos ya a lo que nosotros queremos abordar, que es este texto de hoy. Versículo 1 y 2, vemos que en el primer versículo nos dice, nuestro primer punto, un liderazgo humilde, hermanos, para que haya una iglesia sana, saludable, para que una iglesia sea saludable, hay que tener un buen cimiento. Un cimiento que dure, un cimiento que perdure. Hay que establecer bien las bases. Eso es lo que nosotros queremos hacer y estamos haciendo hoy, y le pedimos favor del Señor para que esta iglesia nos ponga bases y cimientos saludables, de manera que podamos resistir cualquier vendaval que venga, cualquier tormenta, tsunami, ciclón, lo que sea que venga, que podamos resistir si nuestros cimientos son fuertes. Y lo primero que vemos aquí es Pablo yendo a Europa a establecer esta primera iglesia, muchos paralelos con lo que estamos haciendo, es de que se edifica, punto número 1, sobre un liderazgo humilde. Fíjense lo que dice Pablo y Timoteo. Él era el apóstol Pablo. Timoteo ya era conocido, según Hechos 16, por ser una persona elogiada por su espiritualidad. Era su hijo en la fe. Ellos ya tenían renombre en medio de las filas cristianas. Pero ¿cómo empieza esta carta? Una plantación de una iglesia en un nuevo continente. ¿Cómo empieza? No dice como las otras cartas. Pablo, apóstol de Jesucristo. No, empieza simple y llano con Pablo y Timoteo. Y luego usa el término siervos. Siervos, hermano, la palabra siervo en el original significa esclavo. ¿Esclavos de quién? De Cristo Jesús. Un esclavo no hace su voluntad, no hace lo que mejor le da la gana. Ni su tiempo es suyo, ni sus recursos son suyos, hermanos. Pablo se identifica aquí con tanta humildad. No dice, bueno, vengo de Asia, vengo de Jerusalén, recíbame aquí en Europa, soy el apóstol. No, hermanos, llega con humildad y empieza a predicar un evangelio puro, de amor, de servidumbre, de sencillez. Y fíjense lo que dice, siervos de Jesucristo. Entonces eso es lo primero que vemos. En Marcos 10:43 también tenemos el ejemplo de nuestro Señor, que fue un siervo. Vino y lavó los pies de sus discípulos, siendo Él el Dios encarnado.
Vino y lavó los pies de sus discípulos. Qué humildad, qué sencillez. Claro que ellos, Pablo y Timoteo, seguían el ejemplo de Cristo. Establecieron una iglesia en este continente nuevo con humildad y diciendo: nosotros somos siervos, somos esclavos de Cristo. Acá no venimos en este nuevo continente, en esta nueva comunidad para nosotros, para hacer lo que a nosotros se nos canta la gana, sino venimos a hacer la obra de Dios conforme a su palabra. Así venían con el mensaje apostólico Pablo a la cabeza, con sus colaboradores. Venían ahí. Así también hoy nosotros, hermanos, venimos a Itaijobí con este mismo sentir de querer tener un liderazgo en servicio, un liderazgo humilde. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar siempre, siervos de Jesucristo. Y lo siguiente que vemos en el siguiente punto ya, vemos que dice en el versículo 1 otra vez, dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Los santos, santos, hermano, en nuestro contexto se suele creer que los santos son personas muertas que tuvieron muchísimas obras buenas que pueden compartir con nosotros y podemos hablarle y podemos pedir que intercedan por nosotros. Hermanos, la iglesia en Filipo que se había establecido no era una iglesia perfecta. De hecho, cuando vamos al capítulo 3 vamos a ver de que había errores doctrinales, gente judaizante. Luego vemos un poquito más adelante que había peleas entre hermanas que estaban dentro de la iglesia. No eran perfectos, así que santos no significa perfectos en este sentido. Santo significa, hermanos, apartados, consagrados para la obra de Dios. Cuando vas a lavar tu plato, un plato sucio, lo lavas, lo enjuagas, lo limpias y luego lo guardas para un uso santo, pero para un uso útil después, para, qué sé yo, comer o cenar después, si es que has almorzado, lo apartás, no lo dejas ahí sucio. De esa misma manera, hermanos, nuestra iglesia ha sido apartada para ser lavada con la sangre de Cristo. Nosotros hemos sido apartados del mundo, ya no somos del mundo. Cristo nos sacó de ese grupo y ahora somos lavados, limpiados con identidad en Cristo Jesús. Así también nosotros, esos son los verdaderos santos del Señor, aquellos que están en las comunidades, así como el Señor, Pablo le decía a Filipenses, a los santos que están en Filipos, le escribe a ¿quiénes? A los santos, no a los perfectos, no a muertos intercediendo por ellos, sino a personas vivas, consagradas al Señor, que han sido lavados por el Señor, apartados para usos santos, usos útiles de su reino. Así también nosotros, hermanos, esa debe ser nuestra identidad. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde nos dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, no somos cualquier cosa, no somos igual que el mundo, no hablamos igual que el mundo, no nos portamos igual que el mundo, no pensamos igual que el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor nos apartó, nos consagró, nos llama linaje escogido, es decir, nos eligió, nos apartó, nos llama nación santa, al igual que Israel fue apartada de todas las otras naciones paganas para mostrar quién es Dios y qué es lo que Dios requiere de ellos. Hermanos, Dios se relaciona con nosotros hoy y busca que su iglesia sea santa. Por eso tanto énfasis que tenemos en la membresía, porque queremos ser una nación santa, un pueblo escogido, un linaje escogido. Queremos estar entregados al Señor. Queremos que esta iglesia refleje una identidad santa. La iglesia en Filipo, Pablo le habla a una iglesia no corrompida, no diluida, no manchada, no contaminada, sino santa, purificada, apartada de todas las otras ideas europeas de ese momento, paganas y supersticiosas que habían en ese momento. Les pide a ellos que tengan una identidad santa.
Así que hemos visto ya dos características hoy. La primera es que el Señor quiere que su iglesia tenga un liderazgo humilde. Pablo y Timoteo. 2, quiere que seamos santos, apartados de Él, no entregados al pecado, no practicando el pecado, no jugueteando con el pecado, no coqueteando con el pecado, sino buscando ser cada vez más lavado y lavado con la sangre de Cristo. Punto 3. ¿Qué es lo que el Señor también muestra en una iglesia que está siendo avivada, que es sana? Ya vimos el liderazgo humilde, ya vimos que tiene una identidad santa. Ahora también la iglesia en Filipo tiene esta característica, tiene una estructura ordenada. Fíjense lo que dice. Dice a los santos en Cristo Jesús, la santidad es en Cristo Jesús, no apartada de Él, que están en Filipos, una localidad, así como Ita y Jobú, con los obispos y diáconos. Hermanos, había un liderazgo claro de que el Señor plantó iglesias, puso obispo. Obispo significa supervisor, anciano, presbítero o anciano significa también alguien de edad con discernimiento y sabiduría. Pastor es la misma palabra, hay 4 palabras que son la misma cosa, que es pastor, que es presbítero, que es obispo, y me está faltando uno. Son las mismas palabras que reflejan diferentes roles del pastor, del obispo, del supervisor, obispo significa supervisor, del anciano. Son las mismas palabras. Una iglesia que pretende ser ordenada conforme al Señor. Una iglesia que pretende ser santa y debe tener esta estructura. Los diáconos son las personas que están encargadas de las necesidades prácticas de la iglesia. Recordemos en Hechos capítulo 6, por ejemplo, donde los apóstoles se dieron cuenta de que ellos estaban muy enfocados en la repartición de comida frente a los necesitados. ¿Y qué dijeron ellos? No podemos nosotros estar dedicados todo el tiempo a esto. Nosotros tenemos que dedicarnos a la predicación y a la oración. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Escojan entre ustedes varones llenos del Espíritu Santo para que ministren, diáconos, para que sirvan, diáconos, en todas estas cosas prácticas de la iglesia, de manera que el liderazgo de los obispos o apóstoles o ancianos esté abocada a la administración de la palabra de Dios y a la oración, pues el pastor de una iglesia no solamente es un profeta que habla la palabra de Dios, sino que también es un sacerdote que intercede por el pueblo, por el rebaño. Así que, hermanos, una iglesia tiene una estructura ordenada. Y lo vemos en 1 Timoteo capítulo 3, en 13 versículos el Señor da todos los requisitos de cómo deben ser los obispos o pastores o ancianos o los diáconos. Está todo definido, hermanos. No podemos nosotros negar que al Señor le place que su iglesia tenga orden. ¿Y para qué va a poner obispo y diácono si no se va a seguir otra vez la dirección? Hermanos, los obispos y los diáconos son un regalo del Señor, pues tienen un llamado divino a tal punto que los hermanos ven esos talentos, ese llamado, y los confirman en fe y luego son ordenados, con imposición de manos y oración, consagrados, santos, apartados para la obra del ministerio. Estos son, hermanos, esta es la tercera característica que vemos en este libro. Una iglesia que pretende ser avivada tiene que tener un liderazgo humilde, tiene que tener una identidad santa y tiene que tener una estructura ordenada. Hermano, no es un gallinero la casa del Señor, es una casa de orden, es una casa con una estructura definida que no podemos cambiar, pues es la casa de Dios, no mi casa. Esta no es mi casa, es la casa de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Y lastimosamente en nuestro tiempo de hoy creemos que donde nosotros nos vamos, nosotros somos dueños de todo. No, es la casa de Dios. Merece respeto, merece fidelidad a la palabra de Dios y debe ser hecha conforme. ¿Cómo pues vamos a pedir que nuestra comunidad venga en gran masa aquí cuando no hay orden, cuando no hay santidad, cuando no hay un liderazgo en servicio y en humildad? Si esto no hay, no va a venir el avivamiento. El Señor no va a hacer ese despropósito y empezar a enviar gente a un lugar desordenado con gente que no andan santa y con el liderazgo no tiene rumbo, no tiene brújula. No va a enviar, hermano, por más que le visitemos todos los días y le acosemos por el WhatsApp. No va a enviar. ¿Por qué? Porque aquí están las marcas de una iglesia que fue fundada por el Señor, el Espíritu de Cristo.
Le envió a ellos ahí, y cuando el Señor te envía en un lugar, Él se encarga de hacerla prosperar, no nosotros, no con nuestra estrategia, no con la creatividad. Ya el evangelicalismo hoy está plagado de eso, hermanos. Gente queriendo manipular, creyendo de que te tiene que dar consumo, adaptarlo todo al consumidor. Eso ya está plagado el cristianismo. ¿Para qué vamos a replicar lo que ya está corrompido en nuestra sociedad hoy, hermanos? Pongamos nuestra vista en la palabra de Dios, sola escritura, solo la palabra de Dios debe guiar nuestra regla de vida, de fe y práctica. Es nuestra norma para establecer lo que es una iglesia de Dios. Ahora, el cuarto punto ya es, para que una iglesia sea saludable, para que tenga cimientos fuertes, para que crezca, debe tener la bendición divina. Fíjense lo que dice en el versículo 2, dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, gracia y paz es una característica típica del apóstol. En todas sus cartas, en las 13 cartas que tiene el apóstol Pablo, siempre empieza diciendo gracia y paz. ¿Por qué yo hago eso también aquí? Cada vez que empiezo el sermón, ¿qué es lo primero que digo? Gracia y paz. ¿Por qué? Porque es el modelo apostólico que él ha dejado. No está mal decir, hermanos, bendiciones, Dios le bendiga, pero yo prefiero hablar con la terminología bíblica de la palabra de Dios, que tiene la rúbrica o el sello del Espíritu Santo, que es la que ha mostrado efectividad en el tiempo. Esta iglesia prosperó. Pablo está hablando de una iglesia que le conoce, que le apoyó económicamente, que oraba por él, que le amaba, que le quería ver, que no quería que haya problema entre ellos y no quería también que los falsos maestros tomen provecho de ellos. Era una iglesia que él amaba, que él fue a fundar y luego la visitó también después otra vez, ya en su tercer viaje. Pero aquí vemos que viene una bendición divina, hermanos. La gracia es un favor inmerecido. Nuestra iglesia solamente va a recibir el avivamiento cuando viene con el favor de Dios, no con nuestras propias obras, no con nuestro ingenio, no con artificios. Hermanos, no podemos usar todo tipo de cosas para intentar manipular, para ver, a fulano de tal le funcionó, hermano. No es una fórmula de ese tipo de pirámide que funciona hoy en el mundo. No es así, hermanos. Lo que nosotros debemos buscar es la gracia de Dios. Señor, tu gracia, tu favor inmerecido. Por gracia somos salvos, Señor. Por gracia tú nos pusiste aquí. Nosotros no merecemos estar aquí. Nosotros no merecemos tener esta congregación. No merecemos ni siquiera llamarnos aquí, Ebenecer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Nada merecemos, Señor. Todo es tuyo. Toda la mayordomía que tenemos hoy es tuyo. Es una gracia que nos ha dado tú, Señor. Y le dice paz, hermano. Ya en el capítulo 4 vamos a ver después, vamos a definir lo que es paz. Pero es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es el shalom de Dios. Es una paz que tenemos para con Dios, pues hemos sido reconciliados con Cristo Jesús. Romanos 5 dice, paz tenemos con Dios, pues hemos sido justificados. Y se ha declarado inocente en el día del juicio. Yo tengo paz hoy con Dios. Yo no estoy con el chaque que voy a perder mi salvación, ya que no me porté bien, ya que saqué mi ojo. No, hermanos. ¿Por qué? Porque la paz que Dios da a su iglesia es en los méritos de Cristo. Y Cristo no falla, varón perfecto, no falla. Su sacrificio es suficiente, es eficaz para mi vida. Como dice Romanos capítulo 8, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice su palabra. ¿Y qué nos separará del amor de Dios? Dice, ni prueba, ni tribulación, ni muerte, dice. ¿Qué pues nos va a separar si tenemos paz con Dios? Hermanos, hasta aquí hemos visto que para que una familia espiritual, una iglesia, así como la que se fundó en Filipo, pueda tener cimientos fuertes, debe tener ya entonces estos cuatro puntos. ¿Y cuáles eran? Número 1, voy a ir a la conclusión ya, hermanos. Número 1, liderazgo humilde. Hermanos, todos somos siervos de Dios. Número 2, identidad santa. Todos hemos sido apartados para Dios en Cristo Jesús. Y número 3, una estructura ordenada con líderes que Dios provee. Y finalmente, número 4, la gracia y la paz
del Padre y del Hijo. Aquí, hermanos, entonces resumimos esto. En este día hemos visto que esta iglesia, para que prospere y sea una iglesia conforme al corazón de Dios, como lo fue la iglesia en Filipo, debe tener este liderazgo humilde, debe tener una identidad santa, debe tener una estructura ordenada y finalmente con la bendición de Dios, su gracia y su paz. Amén. He dejado en el boletín meditaciones y reflexiones. Todos, hermanos, somos siervos. Pablo y Timoteo se presentaron como siervos. Todos somos esclavos aquí, hermanos, de Cristo. Ya no hacemos lo que queremos, hacemos lo que el Señor nos dice. Nos hemos apartado del mundo, mejor dicho, el Señor nos apartó del mundo. Pensemos en eso en esta semana. ¿Cómo el Señor me sacó del mundo? ¿Cómo yo antes era y cómo soy hoy? ¿Por qué ya no me gusta aquellas cosas que la Biblia llama pecado, pero que a mí me gustaba antes? Es una obra del Señor. Y hemos visto también que la iglesia del Señor es ordenada. Eso es lo que al Señor le place, eso es lo que trae la bendición y trae su bendición, su gracia y su paz. Amén. Oramos para cerrar este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy empezamos, Señor, esta serie de predicaciones expositivas en el libro de Colosenses, Señor. En el libro de Filipenses. Padre, gracias porque tú llevaste al apóstol Pablo y sus colaboradores, Señor, a iniciar esa misión en un continente extraño, con un pueblo agresivo incluso. Gracias, Señor, porque tú prosperas tu iglesia, las puertas del Hades no prevalecen. Gracias, Señor, porque lo que pareció que empezó con un puchito de gente, Señor, prosperó a tal magnitud que el cristianismo, que Europa fue la cuna del cristianismo. Gracias, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tú traes avivamiento en donde vos querés, como vos querés, Señor. Eres tú, Señor, obrando en todo tiempo, en todo lugar. Cuando tu palabra, Señor, es predicada, cuando Cristo está en el centro, Señor. Cuando tu gracia y tu paz viene a una iglesia ordenada con líderes que son humildes y serviciales. Y cuando, Señor, nos entregamos completamente a ti en santidad, apartándonos del mundo y buscando, Señor, la guía de aquellos líderes que tú has puesto frente a nosotros, que siguen tu palabra, Señor. No queremos seguir líderes que no sigan tu palabra, Señor. Muéstranos, Señor. Danos sabiduría, danos inteligencia. Ayúdanos, Señor. No queremos andar errantes fuera de lo que tú has establecido como una iglesia bíblica y sana. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos hoy, Señor, sabiendo de que tú nos escuchas, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén. Amén, hermanos.